Quiero que me acompañen en sus Biblias, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo del 20 al 32. Y hoy vamos a estar hablando acerca de evidencias de un aprendizaje correcto. Es muy común hoy en día vivir un evangelio cultural. Yo no sé cómo está el evangelio en Ecuador, pero en República Dominicana hasta un punto se está convirtiendo que ya ser cristiano no católico, ser cristiano evangélico, hasta es una moda. Ya es muy común uno ver muchas personas de los medios artísticos, de los medios políticos, de cualquier entorno, decir yo soy evangélico, y gloria a Dios por eso. Hay personas que enmarcan las buenas acciones como una evidencia de que eso es espiritual. La mayoría de las personas dicen que son cristianas en la calle. Usted le pregunta a cualquier persona en la calle, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Yo soy cristiana, y más en nuestra cultura católico-romana. Y hasta son capaces de contestarnos correctamente a la pregunta de quién es Cristo. Hagan la encuesta, salgan a la calle y pregúntale, ¿quién es Cristo para ti? Y mucha gente te va a decir, el Salvador. ¿Y es verdad o mentira? Es verdad. El Hijo de Dios, el que murió por nuestros pecados, te dice mucha gente en la calle. Y te contestan teóricamente correcto. Ahora la pregunta es, ¿por qué no vemos evidencias reales de salvación en esas personas? Si contestan correctamente ante la pregunta de quién es Cristo. Y teóricamente te están diciendo que son personas que conocen del Evangelio. ¿Por qué aunque digan la respuesta correcta ante la pregunta de quién es Cristo o qué hizo Cristo, nos cuesta creer que han aprendido correctamente el Evangelio para salvación? Hoy vamos a hablar acerca de algunas evidencias que nos presentan a aquellos que han entendido de forma correcta quién es Cristo. Y este tema tiene mucho que ver con lo que se está hablando cada domingo en la mañana en la escuela dominical sobre el tema del Evangelio y presentar el Evangelio. Y más aún, tiene una gran conexión con lo que se hablaba esta mañana en el tema específicamente de hoy, de estas evidencias acerca de una persona que ha entendido el Evangelio de Cristo. Vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 4, y estaré leyendo a partir del versículo 20 al versículo 32. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El apóstol nos manda a la unidad que debe existir en aquellos que son llamados hijos de Dios. El apóstol Pablo nos está hablando acerca de ese correcto entendimiento que debemos tener de la salvación. Y una persona que evidencie un correcto o un aprendizaje correcto acerca de Jesucristo va a entender o va a tener un correcto entendimiento de la salvación
que es por medio de Cristo. La salvación es por medio de Cristo, no es por medio de nuestras obras, no es por medio de lo bueno que yo pueda hacer, no es por lo moral que yo pueda hacer. Lo más grande que nos puede pasar a nosotros como seres humanos es tener la salvación que Dios nos da. Amén. Ahí va un amén bien grande, porque en el concepto que tú y yo tengamos y entendamos la salvación que Dios nos ha dado, va a evidenciar mucho cómo tú y yo vivamos. Va a evidenciar bastante cuáles sean nuestras prioridades. Va a evidenciar bastante cuáles sean nuestros gustos, en qué invirtamos nuestro tiempo. A la medida que tú y yo entendamos que la salvación que Cristo nos ha dado es lo más grande que nosotros podamos tener. No es tener una buena familia, eso es bueno, por eso no es lo más importante. No es tener un buen trabajo, eso es bueno, pero no es lo más importante. Todo eso es añadidura. La esencia de nuestra vida es Cristo, Cristo y solo Cristo. Tenemos que entender eso, mi hermano, porque a la medida que tú y yo tengamos un entendimiento correcto de eso, tú y yo vamos a vivir en pos de eso. Y muchas veces nosotros hacemos dioses del trabajo, de los hijos, de la familia. Hacemos dioses de lo que sea, podemos hacer un Dios. Y cuando yo digo hacer un Dios, no estoy hablando de tener una imagen y prenderle una vela. Estoy hablando de todo lo que yo incline en mi corazón se convierte en mi Dios. Lo principal de nuestra vida es que yo puedo amar a mi esposa con un amor entrañable. Yo puedo amar a mi hijo de una forma inexplicable. Pero mi amor por la salvación me llevará a un estado de abnegación, gratitud y un estilo de vida que solo la presencia de Dios puede hacer. Entender la salvación de Cristo me va a llevar a mí a una abnegación. Yo no voy a pensar en mí mismo. Yo no me voy a poner a mí como el principal. Yo no voy a poner las cosas materiales como el principal. Eso es bueno. Eso es bonito. Eso hay que hacerlo y hay que valorarlo mientras estemos aquí en la tierra. Pero no podemos ponerlo en el orden incorrecto. No podemos ponerlo en el orden incorrecto. Muchas veces nosotros honramos a las criaturas. Honramos las cosas creadas. Y nos maravillamos tanto con las cosas creadas que nos olvidamos del Dios que la creó. El Dios que la creó es más importante que la criatura misma. El río que te impresiona, gloria a Dios, pero es más importante el que creó ese río. La familia que te deslumbra, que tú amas, gloria a Dios por eso, pero es más importante el que te dio esa familia. Y la palabra del Señor, si tenemos un entendimiento correcto acerca de la salvación, vamos a entender que esa salvación es en medio de Cristo, fue por medio de Cristo, no por nuestras propias obras, no por nuestros propios medios. La vida en Cristo es muy diferente a nuestra pasada manera de vivir. Todo aquel que vive convencido del perdón de Dios agradecerá conforme a la medida con que se le ha perdonado. Si tú has recibido el perdón de Dios, vas a agradecer conforme a la medida de ese perdón. Todo lo que tenemos es por gracia y esa gracia la da Dios. Lo que tú consideras tu casa no es tuya, es de Dios. Lo que tú consideras tu familia no es tuya, es de Dios. Y la salvación de nuestra alma, que es lo más grande que podamos tener, te la dio Dios. Una pregunta, ¿tú puedes comprar la salvación con tarjeta de crédito? ¿Tú puedes comprar la salvación con el título universitario? ¿Tú puedes comprar la salvación con lo mejor, lo más bueno que tú tienes en la tierra? Es imposible. Usted se pregunte, ¿cómo yo puedo recibir ese perdón de Dios? La Biblia nos enseña que ese perdón es el comienzo de la restauración de una relación rota que tú y yo teníamos con Dios. Romanos 5, capítulo 10, dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Hace ya 16 años me tocó entender ese evangelio de la salvación por gracia. Yo creía que iba a ser salvo por obras. Yo creía que iba a ser salvo por lo bueno que yo sea. Yo creía que iba a ser salvo por ser un buen estudiante, un buen hijo, un ejemplar. Y la Biblia me enseña que la salvación no se paga haciendo buenas obras, sino por la gracia que Cristo pagó en la cruz del Calvario por mis pecados.
resolver tu problema de tu separación y mi separación con Dios. Y esa oportunidad se te está brindando en esta mañana. Lo segundo que entendemos es que si tenemos un aprendizaje correcto y evidenciamos ese aprendizaje correcto acerca de Cristo, pues entonces Cristo nos da la oportunidad de escribir una nueva historia en nuestra vida. Versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, y es la oportunidad de nosotros escribir una nueva historia en nuestra vida. Miren lo que el apóstol nos dice. Nos trae a la mente tres cosas de cuando no teníamos a Cristo. Dice, despojaos. Hay varias palabras para traducir la acción de despojarse, pero en este pasaje se usa la palabra apotitemi en el griego, y hace alusión a dos palabras, y es apo, que se traduce como sacarse de uno, y temi, como ponerse. Es una acción que no es solamente quitarme, sino quitarme y ponerme. Es quitarme por no dejarme desnudo, es quitarme y ponerme. Es quitarme por no dejarme sin nada, es quitarme pero ponerme. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esta palabra se usa en Efesios 4:22, se usa en Hebreos 12:1. La palabra despojarse, dejar, desechar, por también significa meter, poner. Esa misma palabra. El autor nos manda a despojarnos, pero esta palabra en su traducción nos hace referencia no solamente sacar, sino a la vez de poner. Es un paralelismo que existe en el versículo 22 con el versículo 24. En el versículo 24 dice, en el 22 dice despojaos del viejo hombre. Y el 24, vestirnos. Hay un paralelismo bien precioso, claro, ahí. Yo me quito, pero a la vez me pongo. ¿Qué yo me quito según el pasaje en el versículo 22? El viejo hombre. ¿Qué yo me pongo en el 24? ¿Qué dice? El nuevo hombre, creado según Dios. El apóstol nos manda a vestirnos creado según Dios. La ordenanza de quitarnos es con el fin de ponernos una nueva vestimenta. Versículo 23, la palabra renovaos, que significa hacer nuevo el espíritu de nuestra mente. Debe ser un ajuste moral, espiritual y de pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador en mi vida. O sea, yo tengo que transformar mi manera de pensar. Yo tengo que quitarme, despojarme el viejo hombre, ese viejo hombre. Y tengo que ponerme, vestirme del nuevo hombre, creado según Dios. La palabra vestíos es la palabra endúo y se traduce literalmente como vestir. Literalmente nos lleva a la acción de ponernos el nuevo hombre creado según Dios. Colosenses 3, versículo del 9 al 10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojaos primero del viejo hombre con sus hechos y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando nuestra mente hasta el conocimiento pleno. Esas son tres acciones claras que Dios nos da para yo quitarme ese viejo hombre, vestirme y renovarme en ese nuevo hombre. Ahora, tú y yo podemos tener la oportunidad de escribir una historia nueva en nuestra vida a partir de Cristo. Cristo fue la única persona que dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. La historia se divide. No se divide antes de Apolos, no se divide antes de un gran filósofo, antes de Sócrates, no, es antes de Cristo y después de Cristo. Tu vida y mi vida puede dividirse antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, cuando no teníamos a Cristo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el comprender las enseñanzas de Cristo nos lleva a escribir una nueva historia en nuestras vidas. ¿Cuántas vidas son transformadas? Matrimonios son transformados. ¿Cuántos alcohólicos dejan de ser alcohólicos? Adictos dejan de ser adictos. Homosexuales dejan de ser homosexuales. Depresivos. Todo cuanto después de haber conocido a Cristo
pueden decir que este es el comienzo de despojarme, renovarme y revestirme. Cada uno de nosotros no tenemos alusión, no tenemos excusa para decir no, que mi cultura es así, no, que mi familia es así. No, usted es una nueva criatura en Cristo. Y 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú y yo tenemos la oportunidad de escribir una nueva historia en nuestra vida. No podemos quedarnos, hermanos, como que, bueno, yo tengo 20 años así, fue lo que aprendí, mi familia es así, mi gente es así, yo soy así. El yo soy así no es una excusa delante de Dios. Y aquellos que tenemos a Cristo, tenemos que escribir esa nueva historia para testimonio de los que están aquí en la tierra y para gloria de Dios. Amén. Entonces, lo primero que vimos fue que debemos tener un entendimiento correcto de la salvación por medio de Cristo. Lo segundo que vimos es que tenemos que escribir, tenemos la oportunidad de escribir una nueva historia en nuestra vida. Y por último, vamos a ver que en Cristo tenemos el poder para el perdón y para desechar el pecado. Versículos 25 al 32, y lo voy a leer en Efesios capítulo 4. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ¿qué dice? No hurte más. Trabaje, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Los no creyentes ven a los cristianos de una manera rara muchas veces, porque en un ambiente en un ambiente laboral donde todo el mundo miente, el cristiano no miente. En un ambiente laboral, estudiantil, donde los cristianos roban, donde todos roban, el cristiano no roba. En un ambiente donde la morbosería, la grosería, la malicia, el egoísmo predomina, los cristianos actúan de una manera diferente. Tenemos la nueva vestidura en Cristo Jesús. Los verdaderos creyentes se rigen por los parámetros de Cristo y por su estándar y por su excelencia. Mi pastor siempre dice que los estándares de la vida cristiana pueden ser tan altos que resulten inalcanzables para el hombre común. A veces los cristianos tenemos un estándar de vida alto y nos exigimos. Todo el mundo echa basura en la calle, el cristiano no echa basura en la calle. Todo el mundo roba, el cristiano no roba. Todo el mundo hace algo que parece normal. El cristiano no actúa así. Estábamos estudiando ayer en el discipulado y veíamos como cuando Satanás quiere hacernos ver que el pecado es la norma. Que todo el mundo hace pecado y que esa es la norma. Bueno, lo correcto es hacer tal cosa. Siempre mi pastor nos dice allá al cuerpo pastoral: la verdad no es absoluta a lo que diga la mayoría. La verdad es absoluta a lo que diga la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, esa es la verdad. No porque la mayoría lo diga, tiene que ser necesariamente la verdad. Pero también hay algo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Quizás tú estás aquí y no puedas entender algunas cosas del Evangelio. Pídele a Dios, dile: abre el entendimiento de mi vida. Yo quiero entender lo que están hablando. Yo quiero entender tu palabra. Yo quiero entender eso para cambiar mi vida. Debido a que nos hemos quitado el viejo hombre y nos hemos revestido del nuevo hombre creado según Dios, Pablo entiende que debemos demostrar ese grandioso cambio en nuestra vida a todo el mundo. Todas las personas deben entender lo que es despojarse del viejo hombre. A partir de este versículo 25, el apóstol llama a desechar
Y fíjense todas las cosas que él llama a desechar. Y aquí cito el comentario de William MacDonald. Dice, desechar la mentira, toda forma de insinceridad, tanto si es manipular la verdad como exagerarla. Eso es mentira. Una media verdad es una mentira completa. Una media verdad es una mentira completa. Nuestra vida debe ser totalmente creíble. La palabra de Dios nos dice que tú sí seas sí y que tú no seas no. Tenemos que desechar la ira. La ira, versículo 26. La ira contra el mal puede ser justa, pero hay acciones en que la ira es pecaminosa. La ira puede ser pecaminosa. El versículo 26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Todo lo que rompa la comunión con Dios y con nuestros hermanos debería ser inmediatamente rectificado. Que no pase un día con un problema. Todo debe ser debidamente rectificado. Versículo 27, no demos lugar al diablo, dice en el versículo 27. Los pecados no confesados dan lugar al diablo. Dan lugar a que el enemigo obre y use esto como base para operar. No debemos excusar el pecado. Estos pecados desacreditan el testimonio de Cristo y hacen tropezar a los no creyentes y a los creyentes y nos afecta en nuestra comunión con Dios. ¿Cuáles son tus pecados favoritos? ¿Cuáles son mis pecados favoritos? ¿Cuáles son esas cosas que a mí me gustan en mi corazón y que yo sé que a Dios no le agrada? Seamos sinceros delante de Dios. Hay cosas en mi corazón y en tu corazón que a Dios no le agradan. Y a veces queremos vivir con la facha de todo está bien, todo bien. Dice la Biblia que debemos desechar la mentira, desechar la ira, no dar lugar al diablo. Dice la Biblia que desechar el robar, versículo 28, refuta cualquier concepto de que los creyentes debemos ser impecables y perfectos en nuestro andar. ¿Te imaginas un cristiano? No, que es ladrón. No, que debemos ser impecables en nuestro andar. Y debemos también desechar las palabras corrompidas. Hace alusión a aquellas conversaciones sucias. Nos manda a no usar conversaciones vacías, huecas, chistes obscenos, chistes fuera de tonos, conversaciones ociosas. Debemos abandonar el lenguaje, ese lenguaje, y usar en lugar de esto un lenguaje constructivo. Nuestra conversación, en pocas palabras, debe ser edificante, apropiada y con gracia. Todos estos pecados dan como resultado que el Espíritu Santo se contrite y que nuestro amor por el Señor vaya menguando. No se pierde. El que es cristiano no pierde su salvación. Por eso nos pone delante de Dios en una condición de pecado, con situaciones que tenemos que resolver. Él dice también, quítese toda amargura, enojo, ira, maledicencia y malicia. Amargura, mala disposición para el perdón y el resentimiento. Dice la palabra de Dios que debemos quitar la amargura de nosotros. Dice que debemos quitar el enojo, estallido de ira, pasión violenta. La ira, sentimiento de hostilidad y animosidad. Dice que tenemos que quitar la maledicencia, el lenguaje insultante, calumniador o los insultos. La malicia, deseo del mal sobre otros. Cuando, como evidencia de este correcto aprendizaje en Cristo, debemos poner fin a todos estos males. Fin a todos estos males. Ahora, él termina diciendo cuáles deben ser las virtudes que deben predominar en aquellos que son cristianos. La benignidad es un interés desprendido por el bien del otro y un deseo de ser útil incluso a gran costo personal. La benignidad debe morar en nosotros. Debemos ser misericordiosos o ternura de corazón, un interés en simpatía, afecto y compasión para con otros. Pablo también dice, aparte de la benignidad, la misericordia, también nos habla del perdón. Una buena disposición para perdonar las ofensas sin abrigar deseos de venganza. Sin abrigar deseos de venganza. El apóstol nos manda a que esa debe ser nuestra nueva vestimenta en Cristo. Ya yo quité la ira, la malicia, el enojo, la maledicencia, todos esos males. Ahora yo debo de vestirme con este nuevo hombre.
benignidad, misericordia, perdón. Y ese es nuestro nuevo hombre. El verdadero encuentro con Cristo se manifiesta a través de una vida transformada, a tal punto que es llamativo a todo nuestro entorno. Cuando una persona viene a Cristo y es transformado por Cristo, todas las personas alrededor de nosotros se van a dar cuenta de eso. Va a decir, oh, pero ¿qué pasó? Tú antes, oh, pero... Y uno antes que se deleitaba en el pecado, se deleitaba en la maldad, en el pecado. Ahora uno se goza en la verdad de Cristo. Ahora uno se goza. Y eso va a ser evidente a todo nuestro entorno. Y que tú, a medida que has entendido eso, has entendido la necesidad de un Salvador, no tengas la menor duda de que Dios es quien te está inquietando. Es Dios el que está inquietando tu corazón. Y mucho menos tenga duda de tomar una decisión como evidencia de la obra de Cristo en tu vida. No tengas ningún temor con eso. Y por último, debemos pedirle a Dios que nos dé cada día más entendimiento de su palabra y de su voluntad en nosotros. Y nosotros, que ya conocemos su palabra, estar agradecidos de ese conocimiento que tenemos de Dios y de esa revelación que Dios nos ha puesto en nosotros. Que el Señor nos ayude a tener una verdadera comprensión de Cristo y de su evangelio.